Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con el periodista Emanuel Gallardo, que actualmente, por razones de fuerza mayor, tuvo que vivir o está viviendo en Canadá. Él es autor de un libro estremecedor. Así nació el diablo, la historia de un sicario, de un pistolero nacido en la Ciudad de México, chilango, como le decimos, que ejecutó como parte de sus labores a un criminal israelí, Benjamín Suchi. Emanuel, muchas gracias por estar en esta conversación con nosotros en Cruce de Palabras. Muchas gracias a ti por el espacio. Comencemos, Benjamín, estás hasta Canadá, tuviste que refugiarte allí como resultado de tu labor de periodista. ¿Cómo fue esto? Bueno, esto fue ya en la parte donde toda la narrativa y toda la crónica de lo que pasó con esta persona terminó para finales de mayo de 2019 y en donde algo sucede ahí porque de súbito yo recibo una llamada de esta persona en la que me dice que le urge verme cuando ya él había dicho que se tenía que mover, ¿no? Que se tenía que ir, como bien lo apuntó ahí en el libro. Esto da pie primero a una advertencia de personas totalmente ajenas a esta plática, esta charla que yo tuve con el protagonista del libro durante muchos meses atrás, y después ya vinieron amenazas más fuertes que le vinieron en lo que ahora es mi presente aquí. El personaje del que tú hablas, Maguicho, así lo identificas. Así es como se hace llamar, así es como lo conocía. ¿No? Un hombre con los brazos tatuados, según puede desprenderse la lectura de tu libro, que se dedica a vender drogas blandas, ¿no? Marihuana, que se dedica también al robo y que decide incursionar después en el mundo de los cárteles en forma, en el caso de México. ¿Cómo es que tú estableces contacto con él, Emanuel? Yo establezco contacto con él gracias a una persona que yo conozco desde hace años y quien actuó como mi fixer en un proyecto anterior. Para que se entienda, fixer son personas que conocen el terreno y te pueden llevar directamente a los lugares en donde tú tienes pensado el investigar o estudiar. Entonces, por medio de esta persona, primero yo conozco a un grupo de ladrones que entrenaban en unas barras en la alcaldía Gustavo Amadero. Después de mucho trabajo, mucho reporteo, junto con un compañero, Miguel J. Crespo, pues sacamos el reportaje, los que se van al sobres, y ese fue el primer contacto ya con criminales, delincuencia juvenil en el área metropolitana de la Ciudad de México. Mi fixer continuó con su vida normal, pero después me dijo, oye, ahí en Tepito hay personas que podrían ayudarte para continuar con el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, dame chance y te consigo que hables con alguno de estos chavos en estos días. Y sí, en efecto, esta es la forma en que pues, él se comunica, establece un contacto y entro yo a 21 de Jesús Carranza gracias a este fixer. El perfil que tú nos vas trazando de Maguicho es muy peculiar, es un personaje cuyo papá fue originalmente también un delincuente, pero que pareció no ocuparse de él en su niñez, en su juventud. Pero en cambio, este Maguicho es un hombre responsable con su familia, tal y como lo describes, preocupado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un hombre así en la Ciudad de México decide volverse un delincuente a pesar de lo que eso significa en términos de su futuro?
Claro, yo creo que para puntualizar una cosa, él nunca me dijo que su papá era delincuente, al contrario, él me decía, en mi familia nadie es la lacra, yo soy aquí el único que se dedica a hacer cosas criminales, ¿no? Él decía que su padre era un enfermero y que había Un tenido camillero de... Sí, sí, un enfermero, un camillero en el Instituto Mexicano del sí, Seguro Social y pues hasta ahí, ¿no? Pero él entra a este mundo desde muy chico y conoce, él viene del barrio, viene de la colonia Victoria de las Democracias, la alcaldía Azcapotzalco, una colonia conflictiva, una colonia con alto índice de robos, narcomenudeo. Ahí conoce otra persona, otro chico con el que hace un primer robo, con el que termina estando en Tepito a la edad de 15 años, ¿no? Entonces, a la edad de 15 años, este muchacho abandona ya su oficio de lavador de coches y termina yéndose ya a ejercer como un ladrón y terminando en Tepito, ya totalmente ya en actividades criminales. Emanuel, hay un momento en el que cuando él te comenta su decisión de contratarse como sicario y de viajar al estado de Jalisco con el cártel que opera ahí de manera predominante, tú le das un libro, ¿no? Y Sí. dices que pues reconsidere que no hay vuelta atrás si se mete en ese camino. Así es. Esto ya implica de tu parte un involucramiento que va más allá de la relación estrictamente periodista, fuente, etcétera, etcétera. Tú fuiste comprometiéndote con él emocionalmente, digamos, no sé si sea la palabra adecuada, pero para describir. Sí, yo creo que como yo describo en el libro, lo que yo sentí en ese momento fue una profunda empatía. Hay un antes y un después en la vida de esta persona, del Mauricio. Un antes de irse al estado de Jalisco a convertirse en lo que terminó siendo, y que en ese proceso, en ese antes, sí, era un delincuente, era una persona que se dedicó al robo, que todo lo obtenía robando, una persona que tenía un punto de venta del cual estaba orgulloso, una persona que desde chico él quiso ser narcomenudista, quiso ser ladrón, es una persona que por voluntad lo quiso hacer. Entonces, eso es una parte, pero hay otra parte totalmente diferente, es cuando se convierte en pues en este monstruo, ¿no? Pues en este pistolero. El involucramiento que yo tuve cuando este muchacho me dice sus intenciones, ya se aleja por completo de hacer un trabajo periodístico con ladrones, con chicos que lo ven como algo interesante para tener dinero y tener a mujeres atractivas con ellos, ¿no? O sea, chicas de su edad, porque los ven como si fueran héroes. Esto ya no es la delincuencia inocente. Este muchacho pasó a hacer otra cosa y en ese momento yo me sentí, de cierto modo, al presenciar y al escuchar sus palabras, que me lo anunciaba como si le estuvieran dando una promoción en su trabajo, como si fuera algo muy importante, pues yo sentí, como pongo ahí, ¿no? O sea, que como cuando ves que una persona está a punto de aventarse de un puente. Porque en el pasado me ha tocado ver, por mi trabajo periodístico, los universos de violencia en donde están los jóvenes mexicanos actualmente. Entonces, mi única intención al sentir esa empatía con esta persona, porque no dejan de ser personas, en ese momento no era el monstruo en que se convirtió, fue decirle que lo pensara, ¿sí? Fue decirle que en ese, no había vuelta atrás, ¿no? O sea, no hay un retorno después de que se toma el camino del enredo con los grupos criminales y por eso yo también le entregué ese libro que yo tenía por casualidad en el asiento trasero del coche junto con otros más. Pero pues es como una sensación nada más muy humana al ver a una persona que ruega por un consejo y yo bien me pude haber escudado, ¿no? Con un argumento periodístico sobre esos, precisamente esos límites de los que tú hablas. Pero yo creo que también si tuve la oportunidad
de mostrarle claridad en algo que yo considero que es una vuelta sin retorno, es un camino sin retorno, la tomé y sí, y creo que lo volvería a hacer si me topara en una situación similar. Una, entre muchas cosas que llaman la atención en tu narración, Emanuel, es como él y otros delincuentes que operan ahí en esta parte de México que se llama Tepito, rinden culto a la Santísima Muerte, al diablo, celebran ceremonias. Es como si estuvieran ellos muy cerca de la muerte y necesitaran un cierto tipo de protección sobrenatural que otro tipo de cultos religiosos no ofrecen. Tú describes ahí en algún momento los túneles donde se celebran este tipo de ritos, y lo haces sin un afán de folclorismo, de amarillismo, simple y sencillamente estás documentando lo que sucede allí. ¿Cómo te explicas tú esta ritualidad, esta religiosidad? Yo creo que existe dentro de este universo de jóvenes que pertenecen a la delincuencia organizada o que realizan actividades criminales en estas zonas, existe una total identificación con este tipo de símbolos. Precisamente con mi fixer, que también es un tatuador, a las personas que yo había conocido anteriormente, que fueron parte de este primer largo reportaje largo aliento, los que se van al Sobres, donde hablamos con ladrones, precisamente yo los conocí en sesiones de tatuaje donde, como tú dices, les estaban tatuando la Santísima Muerte. Entonces es una parte de lo que tienen ellos como creencia, ¿sí? Pero a mí lo que más me sorprende que se tengan estas creencias sobre cosas absolutamente malas que tienen que ver con la maldad. A mí lo que más me sorprende es la tolerancia de las autoridades que permiten que estas cosas existan, que permiten que exista un 21 de Jesús Carranza y que ha estado ahí desde hace décadas. Mi fixer, que en algún momento me confesó que sus padres también llegaron a hacer eso, pues él me decía que desde que era niño, de los 90, ¿no? Entonces administraciones han pasado y han permitido, por todas estas relaciones que existen entre los funcionarios públicos, las autoridades y las organizaciones criminales, que no solamente haya un culto a la Santa Muerte, sino que haya un culto al demonio, que haya un culto a la maldad, al ejercer daño a otra persona en este universo de envidias tan profundo que existe en México. Porque la envidia no es nada más entre criminales, está en todos lados. Desgraciadamente, ese es un problema que tenemos en México que jala a las personas, ¿no? Entonces, sí, es sorprendente que existan estos cultos, pero más sorprendente aún es la tolerancia de las autoridades que no han hecho absolutamente nada para rescatar a los niños y niñas, adolescentes que conviven todos los días con delincuentes capaces de cometer atrocidades. ¿Te parece, Manuel, si vamos a una pequeña pausa? Claro que sí. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el periodista Emanuel Gallardo sobre su último libro, Así nació el diablo, una historia de un ladrón, de un sicario en la Ciudad de México que nos describe el drama y la trama de relaciones de protección policíaca que existe en un lugar como la Ciudad de México para el desarrollo del crimen organizado. Emanuel, antes de irnos a la pausa, nos hablabas de la tolerancia precisamente de las autoridades de la Ciudad de México ante fenómenos como estos. Tu narración comienza desde antes de que llegara al gobierno la actual jefa de gobierno. Es un fenómeno, vamos a decirlo así, como con la palabra que utilizamos en México, transeccional, ¿no? Pero una de las cosas que llama la atención es que mientras
aparentemente se manifiesta una y otra vez el relato oficial de que el crimen organizado se está conteniendo, de que la violencia está disminuyendo, etcétera, etcétera. Lo que tú nos muestras en el libro es una carnicería en las calles, que no necesariamente está registrada por las autoridades, ¿no? Y que nace en parte esta carnicería por la disputa de los cárteles por un botín como el de la Ciudad de México. ¿Cómo explicarnos esta esquizofrenia, por llamarle de alguna manera, este discurso triunfalista acompañado de una violencia incesante? Sí, yo creo que eso es parte también del discurso que no nos permite ver con un poco más claridad estas relaciones de poder que existen entre delincuentes y autoridades, ¿no? Yo creo que es parte del discurso todo esto que nos pueden anunciar sobre la detención de grandes capos, sobre la confiscación de grandes cantidades de droga. Pero al final ese discurso es el mismo en donde nos hablan de los buenos y los malos, en donde la palabra narcotráfico trae una carga potente de desinformación, al igual que la palabra sicario. Ya sociólogos, periodistas como el doctor Luis Astorga, como Osvaldo Zavala han hablado de él, de ese discurso y de esas palabras que se utilizan para perpetuar acciones que no tienen nada que ver con rellenar los huecos sociales que el Estado ha dejado, no nada más en la Ciudad de México, que ya vimos que existen, sino en varias partes del país. Entonces yo creo que este libro está hecho en un esfuerzo de no hablar con esa misma tónica, con ese mismo discurso en donde pone buenos y malos, sino más bien poner en claro que el maguicho no existiría sin la, sin la aceptación de las autoridades. El libro no habla solamente sobre la historia del maguicho y de su evolución criminal. Fue, yo creo que, pues sí, la historia más próxima, porque tuve la oportunidad de hablar con él. Pero su historia en sí es un hilo conductor que nos lleva a otras historias, como me imagino te diste cuenta en el libro, que han nacido de la crisis de violencia que se vive actualmente y que padecen el común denominador de las consecuencias letales de la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia en México. El sistema de justicia en México detuvo a Maguicho, lo metió en la cárcel, no lo rehabilitó, no le dio opciones para que tuviera algún tipo de reflexión de algún tipo social, qué sé yo. No hubo nada de eso, al contrario, por la misma corrupción en el sistema penitenciario, él podía pagar para poder estar afuera, llenarse de pues, contactos, amigos, etcétera. Él mismo me lo decía, todo viene desde allá. Entonces, la corrupción y la impunidad que existen en el sistema de justicia en la Ciudad de México es quien creó, quien contuvo, quien castigó, quien soltó al maguicho y quien después lo terminó apresando otra vez. Entonces, yo creo que vale más la pena el detenernos a revisar por qué es que suceden estas cosas en el sistema de justicia y cuándo es que las autoridades van a poner ya un alto a tanta corrupción que existe en él. En la radiografía que haces, aparece de repente Maguicho en contubernio con policías asaltando supermercados, ¿no? Aparece Maguicho con distintas identidades para poder escapar de la justicia pagando sobornos. O sea, en él se ejemplifica una corrupción generalizada, como dices, claro. de que quienes, los uniformados que deberían de garantizar que no se cometieran delitos, son los primeros de promoverlos, ¿no? Y los jueces, que aparentemente debían ser ciegos para impartir justicia, pues tienen ojo abierto y imparten la justicia a partir de sus intereses. Y no da la impresión de que sea una casualidad, ¿no? El ejemplo de Maguicho no es más que un patrón que se reproduce en el conjunto del sistema mexicano. ¿Tú dirías que es así? Sí, se reproduce.
se reproduce porque no hay un solo, o sea, no es solamente el mahuicho, como lo puedes ver en la primera parte del libro, ese patrón se reproduce con el gaznate que tuvo no sé cuántos ingresos al sistema penitenciario, ¿no? Y así podemos revisar las notas que otros compañeros periodistas escriben en donde ponen fulano de tal, ha tenido tantos ingresos y ya volvió a salir y ya pareciera esto una broma y esto es lo que contribuye a una normalización de algo que le hace tanto daño a la sociedad mexicana. Emanuel, tú te tuviste que refugiar en Canadá como resultado de tu trabajo profesional. Sí. ¿El riesgo de contar estas historias vale la pena? Pues yo creo que vale la pena por el hecho de que es algo que afecta profundamente al país. Es algo que afecta profundamente a las juventudes de nuestro país, porque tal pareciera que el discurso hegemónico, el discurso oficial, nos ha hecho creer que estos muchachos son material desechable, nos ha hecho creer que está bien que haya buscadoras en espera de encontrar a algún familiar desaparecido. Y eso es ya, se ve algo como normal que las personas de los colectivos tengan que ser ellas las que van a buscar a sus familiares, ¿no? O sea, cayendo en la revictimización una y otra vez. Es la indolencia por parte del Estado. Entonces, yo creo que es más amplio, ¿no? O sea, es toda una situación que sí provoca muchos riesgos, vale la pena correrlos, sí. Sé que esto puede sonar... En algún momento una compañera me dijo, es que ¿cómo te pudiste acercar tanto? ¿Cómo te pudiste meter ahí? ¿Cómo pudiste decir que esto era fascinante? Que es fascinante porque tienes un objeto de estudio, porque es parte de la realidad que no podemos voltear y hacer como que no existe, porque la realidad está ahí, por mucho que nos volteemos, por mucho que yo no escriba estas imágenes tan crudas de lo que perpetró, van a seguir ahí. Y como la impunidad y la corrupción persiste, pues uno no puede acercarse a los mecanismos que existen en México para la protección de periodistas. Sabemos que no funcionan, sabemos que queda mucho a deber. Van 12 periodistas asesinados, alguna de ellas ya pertenecía al mecanismo. Yo fui testigo de las fallas del mecanismo, pude entrar a un refugio del mecanismo sin que hubiera una autoridad que me lo impidiera. Yo pude ver un refugio, un edificio lleno de personas que estaban siendo pues, acogidas por el mecanismo de protección. Es, desgraciadamente, el resultado de la corrupción, de la impunidad y de la normalización de la violencia en nuestro país. Emanuel, terrible el testimonio, esclarecedor al mismo tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias y gracias por el espacio. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.